pasión. Desfase, Pepa y 5. Vibra fuerte Aragón. Ruge el tiempo, rueda el juego. Empieza la transmisión. No te puedes perder esto. Aragón es baloncesto. ¿Qué tal? 81-60. Ese fue el aciago resultado del otro día en Brno. Y un menos 21 que nos deja la eliminatoria complicada, pero no imposible. Desde luego, el resultado, una de las mejores cosas que pudimos tener en un partido en el que la cosa se puso complicada con un menos 36 en varias partes del partido. Una primera parte absolutamente desconocida, una segunda parte en la que al menos empezamos a ver algunos brotes verdes. El masculino, una de cal y una de arena, 94-88 contra Bilbao, un buen partido en líneas generales, 90-99 contra Burgos, una buena primera parte, una segunda parte un poquito peor, pero bueno, brotes verdes también jugando sin pivots. En la Copa España, victorias para CBZ y Huesca ante dos rivales que fueron sustancialmente inferiores. CBZ con Salou, que tampoco le dio muchas opciones, 20 puntos arriba más o menos a lo largo de todo el partido, acabó ganando 87-69, y 98-80 un Huesca que aplastó a Bisbal Basket, un rival que si no pone las cosas un poco en orden lo va a pasar mal esta temporada. Huesca que suma los partidos en esta Copa de España por victorias, CBZ que por fin logró la victoria ante su pabellón, ante el siglo XXI, primera victoria. Y en tercera FEP, Cuarte se proclama campeón de la Copa Aragonesa, 98-77 frente a La Muela, en otro partido en el que tampoco La Muela tuvo muchas posibilidades y donde Cuarte fue también muy superior. Barbastro ganó 89-84 al Finden en ese tercer y cuarto puesto. Y estos son los resultados que hemos tenido a lo largo de esta semana. Ni que decir tiene que la cita para esta semana es histórica, especialmente para las chicas. Pero vamos a hablar de todo esto dentro de un poquito, porque esto es desde 6:75. Así que poneos cómodas, poneos cómodos, porque durante la próxima horita y media aquí estaremos con vosotros y vosotras hablando de baloncesto en Aragón. Y conmigo, Willy. Willy, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos por ahí? Pues con miedito para mañana, con miedito para mañana. El miedo no existe. El miedo es algo que está por ahí, que sirve para dominar, pero precisamente yo creo que el miedo hay que dejarlo a un lado y hay que ir a ganar y punto, y hasta donde se llegue. Bueno, yo creo que los ánimos, desde luego, serán mejores que los de al finalizar el partido. Espero que por lo menos toda esa hilada de comentarios se hayan ido esfumando. Y yo creo que por lo menos tenemos el ánimo de que vamos a competir, de que no queremos el premio de consolación de la Eurocup y que vamos a ir a por Euroliga. Yo espero que sí. Luego comentaré alguna cosita que he ido por ahí mirando de la prensa de Brno y a ver hasta dónde se puede llegar mañana. Bueno, por lo menos disfrutar, ¿no? Que bueno, hablando, y a ver hasta dónde llegamos. Uli, de cositas que has ido mirando, ¿cómo vamos? Cuéntanos que... Bueno, pues, respecto a nuestro arranque, ¿no?, del programa desde 6:75, pues hombre, hemos sacado unos datos bastante interesantes de audiencia. Willy, espera, no se te oye. Willy, ¿se te ha ido la voz? Yo creo que solo a ti. Ahora, vale, perfecto. Ahora recuperado. Sí, bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? Que bueno, en principio los datos que tenemos de audiencias están siendo francamente esperanzadores, ¿no? En un primer programa, pues ya hemos tenido entre directo más podcast a lo largo de la semana, ¿no? En Twitch, YouTube, Twitter, Spotify, iVoox, Amazon Music, Apple Music y alguna otra plataforma más. Hemos tenido 527 personas que nos han escuchado, que para ser el primer programa está francamente bien. Luego, a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, visualizaciones de vídeos,
pues hemos tenido unas 176.000, 177.000 visualizaciones. Hay mucho contenido de vídeo, entrevistas, alguna jugadita de partidos que hemos estado por ahí. Entonces, está teniendo bastante repercusión, muy interesante. Y luego seguidores andamos ahora en unos 764 entre Instagram, Spotify, Twitch, X, YouTube. O sea que, bueno, no podemos pedir nada más para este primer programa, la verdad. Bueno, segundo programa, pero vamos a pedir una cosa más. ¿Te parece, Willy? Si pedimos que se incorporen a nuestro directo nuestros compis Aldara, Pablo, Mara, Alex, Arruego, todos de golpe. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya os presenté el otro día, así que no creo que cobran las presentaciones porque ya sois conocidos y conocidas en el podcast y en los pabellones. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con las chicas? ¿Cómo veis la eliminatoria? Desde luego, más allá de la esperanza que todos tenemos en que van a pelear y que van a luchar, 21 puntos son muchos puntos. Brno es un buen equipo, ya lo vimos. Es verdad que les entró todo, es verdad que no nos entró nada, es verdad que nuestra primera parte fue absolutamente desconocida. Quizá una de las primeras partes peores que le hemos podido ver a este equipo, y que a poco que nos pusimos un poquito fuimos recortando y recordamos pues 15 puntos, creo recordar, así que bueno, no es una tontería, pero aún así 21 puntos. ¿Cómo veis esta eliminatoria? Yo no me digáis con ilusión, que yo también la tengo. Vamos a poner... La eliminatoria es muy jodida, pero o sea, yo tengo la fórmula, es ganar 2 cuartos de 5 y 2 cuartos de 6, más 22. Eso parece más asumible, ¿no? Ganar un cuarto de 5, en teoría es fácil. Ganar de 6, pues ganar 2 cuartos de 5 y 2 cuartos de 6. Ya está. Qué fácil. Yo la verdad que lo veo bastante complicado, porque al fin y al cabo son muchísimos puntos, pero desde el optimismo yo quiero decir una cosa, que es que la segunda parte de Brno la ganamos de 11, así que, a ver, posible es. Pues 11 y 11, 22, ya está. Por eso, precisamente. Yo creo que, a ver, posible es. ¿Que pase o no? Pues ay, ojalá. Muy difícil, pero posible. Pero para eso vamos a estar allí nosotros, ¿no? Para dar ese apoyo, esa moral, esas ganas, esa fuerza. Yo creo que, como ponía antes hace un ratito en el chat, vamos a ser todos un equipo. Entonces, nuestras chicas, nuestras guerreras, es que les gusta que les digamos y las animemos, pues a eso vamos a ir. No va a fallar nadie, ¿no? ¿Y qué creéis que faltó al equipo? ¿Qué creéis que nos faltó para competir en esa primera parte? Digo competir en la primera parte porque fue una primera parte desastrosa en todos los sentidos, ofensivo y defensivo. ¿Qué no faltó? Diría yo. Sí, o que no faltó, sí, que no faltó. Es que fue muy mala. Es que fue todo. Fue muy mala, ¿eh? Sí, fue difícil. ¿No creéis que igual fueron muy confiadas ya en lo que quisieron reaccionar? ¿Ya fue tarde? Yo no diría confiadas. Yo creo que igual sí que durante el partido yo creo que sí que se vinieron muy abajo. Yo creo que mentalmente empezaron en un bucle que no acabó. Entonces, yo creo que la parte mental tuvo mucho que ver, pero es que nada hubo bueno. Es que yo creo que tampoco esperaban. Eso es, yo creo que no lo esperaban. Un menos 36. Es que un menos 36 es. En realidad, si vemos el resultado solo, es a ellas les ha salido todo bien, a nosotras no nos ha salido todo bien. Y es que al final la primera parte es casi eso. Sí, ¿qué jugadoras tuvieron su día y fueron a buscar su día también, evidentemente? Ellas salieron a morir porque, claro, Brno lo que no quería es venir al Felipe con la eliminatoria o perdida o en el alero todavía. Ellas tenían que ir a morir en casa y sacar toda la ventaja que pudieran. Sí que es verdad que Casademón, pues como dice Aldara, se vino un poquito abajo muy pronto. Pues las causas no las sé, pero vamos, hay que recuperar esa fortaleza porque mañana seguramente... Ojalá sí, o en el primer cuarto nos vayamos de 15, pero igual en el primer cuarto llegamos a final del primer cuarto un más 2 solo.
O sea, pero no se puede venir el equipo abajo porque quedarán 3 puede cuartos ser. todavía. No. Que son 40 minutos y no se puede ganar de 22 en el primer minuto. Eso lo tienen que tener claro. Entonces, ellas tienen que ir a morir, olvidarse, para mí, o sea, olvidarse de la Supercopa del fin de semana. O sea, lo más importante de esta temporada es lo de mañana. Y si tienen que acabar alguna jugadora reventada al final del partido y con algún tirón que tenga que forzar, que no le dé miedo no jugar la Supercopa. O sea, el partido es mañana, sí o sí. Un equipo que además se ha hecho para competir en Supercopa. Una plantilla, en Supercopa en Euroliga. Es una plantilla hecha y confeccionada para llegar lejos en Euroliga. Es que la Eurocup se va a quedar muy corta para los objetivos del club. Bueno, es que ya lo comentamos, ¿no? Que quizás era el partido más importante de la temporada y nos estamos jugando, pues yo creo que más de la mitad de la temporada, posiblemente, ¿no? Pero bueno, al final, mal partido, horroroso partido el de Breno y con dos partes quizás diferenciadas. Estaba mirando esta tarde un poco las declaraciones de jugadoras, no, entrenador de Breno, y Breno hacía referencia a eso, ¿no? Que la parte final del partido que mostró quizás Zaragoza les duele un poco, ¿no? Que es un poco lo que creen que se pueden esperar en Zaragoza, con lo cual, bueno, yo creo que no vienen como que han ganado la eliminatoria, saben que aquí lo van a tener difícil. El problema es que yo estoy convencido que el equipo va a aguantar una buena parte del partido a buen ritmo, posiblemente con diferencias interesantes. Ahora, la pregunta es si será capaz de aguantar los 4 tiempos, los 4 cuartos del partido, ¿no? Eso es la parte más difícil que veo de mantener. Pero bueno, habrá que jugarlo. A ver, pero poco a poco yo creo que, bueno, como decía Víctor, o sea, de primeras no nos tenemos que desanimar porque el primer cuarto no sea un éxito, porque ellas van a salir, seguro, lo que estás diciendo, Willy, con el cuchillo en la boca, van a ir a por todas porque no van a dejarnos ni respirar. Pero ahí estamos nosotros. Y ellas, por supuesto. Jugadoras temidas para Brno y jugadoras temidas para Casademón. ¿A quién deben tener miedo ellas? No tenemos todavía a Carla. Hoy decía Cantero que ya habéis visto que está aquí, pero no va a jugar maña. ¿Seguro que no juega? A priori. ¿Seguro? ¿Estamos seguros? Yo no lo tengo nada Ella quiere, a ver, si hablamos un momentito de ella, la implicación que tiene y las ganas que tiene de estar, que lo que dijo, voy a por mi coche y me voy a Zaragoza, eso no lo hace cualquiera. Hay otras que tampoco han pasado en la NBA y se toman su tiempo de descanso hasta venir a España. O sea, a ver si me explico, la implicación y las ganas, ojito, Yo creo que mañana, si la ponemos a calentar y la sacamos de titular, aunque sea 2 minutos, las de Breno se cagan ya. Se cagan todo el mundo. O sea, serían paripesa. Evidentemente no va a estar para jugar, porque no sé si llega a entrenar o simplemente fue al pabellón a conocer al equipo. Pero si tú la pones a calentar, ya el run y de repente dices, hostia, que encima sale titular. Buah, la grada ya se viene arriba. Sueño, ¿no, Víctor? Pero había un problema, ¿no? Había un problema burocrático, ¿no? No llegaba a la documentación. Sí, lo dijo Cantero. Willy, macho, más corta todo el transfer no rollo. llegaba. Que no se enteren los de Breno, por favor. No se lo ha dicho Laura Cap, dice que la rueda de prensa Cantero ha dicho que no está ni Carla ni Nerea. Que el otro día no hablábamos casi del chat y la gente nos va contando cosas. Pues es un sueño de Arruego y mío. Sí, no, hombre, y el de todos, no te digo, Aldara. Ojalá. Esta noche voy a soñar, como te decía, ¿no? Con los puños pretos, a ver si se hace realidad, pero... Pero siguiendo un poco con la pregunta de Carlos, yo creo que Aminata es muy importante en este partido y no estuvo el otro día. Yo creo que se quedó en Zaragoza, Abrino no viajó. Entonces, jugar un partido sin pivos teniendo delante a jugadoras como Zawi es muy importante que Aminata esté. Vale. No solo no estuvo, lo que ponemos en Solítico, leer lo que ponemos en Solítico. Tal Ramón. En la web de la Euroliga leí que sale.
Sí, pero El otro día aparecía. También aparece. Pero si hay problemas burocráticos, ¿puede aparecer? Pregunto, que eso yo, esas cosas poder. técnicas yo las Por poder desconozco. aparecer en el calentamiento A puede, ver. otra cosa es que... Yo en la Wikipedia también se Probablemente puede sea una escribir. fantasía nuestra, pero Sí, bien. sí, claro. a ver, creo que, o sea, aparece porque está inscrita como jugadora del club, pero Es- me suena que leí ayer que el club puso algo en Instagram de que por normativa FIBA al no haber estado en la ida no Sí. puede estar en la vuelta o algo por el estilo. Vale. Entonces, no es que sea un problema de papeles ni nada por el estilo, pero creo que el problema está ahí. MJ dice que a ver si se conecta Cantero y nos saca de duda. Ilústranos, Marta, Cantero. Marta dice que Cantero dijo que no podía jugar. No, Y si no lo puede dice jugar, Marta, que es bastante a ver, evidente. papá. Y además, Vamos. por muchas ganas que tengamos de que juegue, no sé si sería la mejor opción que una base que acaba de llegar, que no esté incorporada al equipo, que no ha entrenado con este equipo, vaya a jugar unos minutos, aunque sea, en un partido de la trascendencia que tiene el partido de mañana. Vamos o sea, tenemos muchas ganas todos de verla, pero no ha entrenado con este equipo. Así que, bueno, y no nos olvidemos que tenemos a dos pedazos de bases como son Mariona y Laia, que estoy seguro que lo van a dar todo. Que bueno, que además, bueno, Mariona en el último partido también se cargó un poquito de faltas y tuvo que salir un poco. En fin, es que todas mal, Demasiadas. Todas. No, Y sí. Borakova, para que una jugadora como Borakova estuviera mal en un partido como este. Con la experiencia en Euroliga que tiene, bueno, es campeona de Euroliga. Una jugadora como Pero ella. igual lo que han hecho es engañar. Lo que pasa que no tenían que haber dejado tanto margen. Bueno, Pero- ¿qué esperáis de mañana en el Felipe? ¿Cómo creéis que va a responder? Los abonados y abonadas tenemos muchas ganas, indiscutiblemente, de ver ya al equipo más allá de un mero entrenamiento. Pero las entradas a 15, 20 euros en redes sociales sí que ha habido algo de crítica con ese precio. ¿Creéis que un miércoles a las 8 en un partido de Euroliga, que es el primero antes del Pilar, va a responder la gente? ¿Esperáis? Yo sabes lo que creo, que como es el primer partido, han querido sacar, pero con lo que nos estamos jugando deberían haber reflexionado y no haberlas puesto tan elevadas, Bueno, ¿vale? Igual que nosotros vamos a ir con todas nuestras ganas al Felipe, con lo que nos jugamos, con el tiempo que llevamos sin verlos jugar o verlas, en este caso, pues lógicamente vamos a ir con muchas y ganas. yo lanzo una pregunta. ¿Creéis de verdad que si la entrada estuviera a 5 euros habría más gente que iría al pabellón que si estuviera a 15? No. Bueno, alguien más A ver. iría, pero- Yo Puede con ser. el tema de las entradas, o sea, yo veo bien que pongan esos precios, o sea, simplemente por respeto a los que pagamos el abono todo el año. Porque si al final empezamos a poner entradas a 5 euros todos los partidos, joder, pues es mejor no hacerse abonado, ¿sabes? Bueno, también. Estos partidos, o sea, yo hablaba hace años con un jugador, me decía que estos partidos que había tanta invitación y que el pabellón se llenaba, o sea, que a nivel de ambiente, como es gente que habitualmente no se leía los partidos de baloncesto, pues que para ellos tampoco les generaba como un ambiente que como no sentían que fuese algo más de empuje. O sea, al final es gente que si metes ganas te aplaude y si no, no aplaude. En Ya está. cualquier caso, Es por Aquí poner es el que los número de hemos que hemos abonado. llegado a... recordemos que las entradas, los abonados pueden sacar, creo que son hasta 2 entradas por abono a un precio reducido de 10 euros. Así que las cuentas salen si contamos contigo, decía el club. ¿No? Vamos a ver ese pabellón. Marta decía ahora, el Felipe nunca defrauda. Bueno, ojalá nunca defraude. Yo tengo personalmente muchas ganas de ver al equipo ya jugando en un partido un partido oficial. Pero bueno, la lástima es que sea un partido en el que arrastramos un menos 21. Pero bueno. Bueno, a ver, de todas maneras, yo creo que todos los aficionados lo que esperamos es que el equipo se deje la piel en el parquet, que peleen todo lo posible, que lo intenten, que se vea un baloncesto digno de lo que es esta ciudad, este equipo y estas jugadoras, y el equipo técnico, que yo estoy convencido de que tienen mucho más nivel de lo que se vio, y a ver hasta dónde llegamos. Que lo conseguimos, genial, pero por lo menos, hombre, que no nos quedemos con un mal sabor de boca tan fuerte como el que tuvimos la semana pasada, ¿no? Yo creo que eso es importante. Por lo menos para
pase lo que pase, para no empezar la temporada tan mal como la hemos comenzado. A ver, yo en la retransmisión del otro día hablaban al último momento de que no tienen que ir al partido pensando en que tienen esos 22 puntos y ahora me quedan 7 y ahora no, o sea, ellas tienen que ir a darlo todo como hacen siempre, pero mejor hecho que la última vez y ya está. Por ejemplo, Marta ahora en el chat recuerda el partido de Girona del año pasado. Es que es Creo que íbamos 19 arriba y ganamos en la prórroga. Claro, pero eso no sucede siempre. Es que tampoco sucede eso siempre. No va a hacer falta prórroga, Willy, vamos a ganar. Ojalá, sí, pero que tienes que hacer el partido perfecto, no puedes fallar ni uno solo de los cuartos, o sea, bueno. Cuidado con las personales, que no nos podemos. También es verdad. No nos podemos permitir el perder a Mariona. También es verdad que el efecto psicológico que puede tener, si nos vamos acercando a esa diferencia en el marcador a lo largo del partido, eso puede pasar factura a Breno, ¿no? Pero, la presión, desde luego, la van a tener ellas. Y aquí, claro, si nos acercamos, imagínate a mitad de partido, estás a 6 o 7 puntos de la eliminatoria, ostras. Si nos vamos al descanso 8 o 10 abajo, las piernas les van a temblar a ellas. Oye, ¿dónde creéis que están las claves de este partido? Y ya, rápido, y hablamos, aunque sea un par de minutitos de la Supercopa, que oye, nos estamos olvidando que es el primer título oficial de la temporada, aunque desde luego la relevancia mayor tiene participar en Euroliga o no, pero bueno, aunque sea darle un par de minutitos. ¿Dónde creéis que van a estar las claves? Alex, Pablo, venga, tú que no te has incorporado casi a la charla. Vale, pues tienen que aparecer Borakova y Aminata. Yo creo que fueron dos que el otro día estuvieron completamente desaparecidas. Y luego, sobre todo, también las defensas individuales. Es que había muchas jugadas de defensa individual que no... Es que se iban solas. Y luego, pues, frenar a las que mejor hicieron el otro día, a Yuskaite y a Zawi. ¿Volvemos a utilizar la zona? Pues... Cuando la utilizamos en Brno funcionó. Sí, o sea, yo creo que la volverán a utilizar. Al final es el único momento en el que les pudiste atacar, hacer daño y reducir puntos. Entonces yo creo que sí que la van a utilizar. Claro, es que utilizamos la zona porque entraban a canasta algunas jugadoras prácticamente solas. Entonces, claro, ahí no lo puedes permitir. Yo creo que el partido de vuelta va a ser muy distinto. Espero que sea totalmente distinto. Tiene que serlo, Willy. Tiene que serlo porque si no es distinto, el resultado ya vemos cuál ha sido. Y sería una pena. A ver, tú no puedes obligar a las jugadoras a que tengan unos porcentajes altos porque, bueno, eso tienes un mal día y no puedes hacer nada. Pero yo creo que sí que no es negociable no defender, ¿no? Si tú no eres capaz de defender a tu par, tú no puedes estar en el campo, tiene que ser otra jugadora, porque el roto que nos hizo alguna de ellas fue considerable, ¿no? Luego, mala selección de tiro. Pues yo espero que todas esas cosas... Muchos balones más intensidad en defensa. Espero que todo eso no se vea mañana. Mañana tiene que haber otro partido muy distinto, donde, bueno, si nos ganan la eliminatoria, pues han sido mejores, ya está, pero que sea por mérito de ellas, no por demérito nuestro, que fue lamentable. Algunas cosas... A mí me dolieron bastante, sinceramente, ¿no? Pues sobre todo esos pares que entraban una y otra repetidas veces solo sacan hasta, ostras, es que eso hace muchísimo daño, muchísimo. Sobre todo porque no estamos acostumbrados a ver sufrir tanto a este equipo. Y creo que Cantero lo dijo en la rueda de prensa, que habían en el scouting que habían hecho, ya no me acuerdo qué jugadora decía, que sobre todo se iban en el uno contra uno sobre su bote mano derecha, y las 6 primeras canastas se fue todas por su mano derecha. O sea, claro, hay que salir concentradas y, como dice Willy, hay que partir de la defensa. Y que a mí, como jugadora, como persona individual, a mí no me rebasta esta tía que tengo delante ni de coña. O sea, no depende siempre de que me vayan a ayudar. Cada una tiene que tener responsabilidad individual. Como sea. Pero no. Defender, coger rebote y a correr. También os digo una cosa, y también es verdad que necesitan su tiempo de adaptación, pero eché un poquito en falta JC. Yo también. Un poquito por lo menos lo eché en falta. Pero bueno, es verdad que coge su rodaje también, que claro. bueno, acaban de incorporar al equipo.
Si recordáis, un poco quizás por terminar ya esta parte, ¿no? Lo hablamos en el programa 0, ¿no? En el piloto, que los rivales que habíamos tenido en pretemporada no eran del nivel necesario para el partido, la eliminatoria tan importante que estamos jugando ahora mismo, ¿no? Y yo creo que eso también nos ha pasado factura. No es lo mismo jugar contra un equipo de Corea, que bueno, pues por muchas ganas que le pongan, la calidad que tengan es la que es, que jugarte contra un equipo de Euroliga o aspirante a Euroliga. Es que hay un abismo. Entonces, claro, si tu primer partido te pasan por encima, no es que has perdido un partido, es que has perdido un partido por una diferencia de 21. Y para mí, parte de ese problema viene de no haber jugado una pretemporada ante equipos más potentes. Pasamos a Supercopa. Tenemos a Jairis a las puertas de la revancha. ¿Cómo veis a Jairis? Poco tiene que ver este Jairis, como tampoco tenemos mucho que ver nosotras con el equipo del año pasado. ¿Cómo veis a Jairis y candidatos, por terminar prontito, para la final? Ya nos digo que nos aventuremos a dar un ganador, que quien no diga Casa de Zaragoza lo expulso inmediatamente de la charla, así que no os voy a preguntar, pero sí con quién vamos a jugar la final. No, en serio, ¿cómo veis a Jairis para ese primer partido de semifinales en Huesca? Bueno, a ver, yo creo que es un equipo que cambia muchas piezas, pero que mantiene a sus tres grandes jugadoras, como son Aina, Lu y Billy. Entonces, bueno, yo creo que tienen un bloque muy importante, pero yo sí que veo bastantes dudas en el juego interior, que son jugadoras muy nuevas, que no han jugado en la liga nunca. Entonces, bueno, un poco sorpresa, a ver qué tal. Y luego sí que han incluido a jugadoras como Mata X o Alba Prieto, que sí que tienen mucha experiencia en la liga y que te apuntan bastante solidez. Entonces, bueno, veremos. Valencia Perfumerías, en 30 segundos, Alex. Yo creo que te diría más Valencia, pero no solo por Valencia, sino porque Avenida tiene mucha pieza nueva. No sé si está Illana para la Supercopa, no está. No está, no. Y con tanta pieza nueva, no sé cómo les puede salir eso. Igual les sale muy bien, como les puede salir muy mal. Pues no lo sé, yo por eso te diría que Valencia. Más que nada por continuidad. Valencia, Valencia es que tiene un roster de 104 jugadoras. Eterno. Pues, es que es normal darle como favorita, ¿no? Sí. Y mantiene jugadoras, ¿no? No las ha cambiado Casi tanto. todas. Bueno, y además en Valencia tenemos a Ney. Tenemos a Ney, que le echamos de menos a Ney, pero bueno, vamos a ver si la Ney de Valencia no es la Ney de Zaragoza. Oye. Veremos. Pronósticos entonces para la Supercopa, muy rápidos. A ver, ganadores. Avenida Casademón, gana Casademón la final. Toma. Ya está. No hay más. Yo prefiero ganarle a Valencia también, pero. Que no quiero verlas, no. A ver, Casademont depende cómo llegue físicamente después del partido de mañana. Sí. Pues me imagino que llegarán Y moralmente. muy cansadas y moralmente agotadas y físicamente. Bueno, que se agoten bueno. físicamente y moralmente, Sí. y que se agoten y se lo dejen todo en la pista, que sé seguro que lo van a hacer, porque además mañana van a competir como auténticas bestias, eso no nos cabe duda. Y si además, que no me cabe duda, que vamos a ganar, ayer me lo decía Mariona, pues le digo, habrá que levantar un 22, 23, me dice 25, digo, esa es la actitud, me gusta, te lo compro. Así que bueno, vamos a confiar en que si la capitana nos dice que 25, pues son 25 y punto. Lo que diga Mariona va a misa. Lo que diga Mariona, y con lo que diga somos nosotros para... Pues, con lo que diga Mariona nos Exacto, quedaremos en Pablo. Euroliga y además nos iremos a Huesca con todas las de la ley para levantar el partido con Jairis, para ganar la final contra quien sea y para pasar a la Final Six si hace falta Euroliga cuando tenga que ser y ya está. Todo. Porque las chicas, oye, otra cosa no, pero se merecen estar arriba porque luchan como auténticas bestias. Y turno
para los chicos, decía al principio, una de cal y una de arena. Seguimos en pretemporada. Este viernes tenemos el trofeo contra Benfica, si no recuerdo mal. Yo creo que hemos visto, decía al principio, algunos brotes verdes. Es verdad que sigo viendo a un equipo excesivamente dependiente de Trey. Cuando Trey Belhains está bien, el equipo está bien. Me ha sorprendido mucho Justa. Vuelve a ser el gran Justa que nosotros necesitamos. Creo que va a ser importante en este equipo y tiene que asumir ese rol de importancia en este equipo. Como veis, un resumen, si os parece, del primer partido contra Bilbao. Willy, ¿qué viste en aquel partido? ¿Crees que ya hemos empezado a hacer alguna cosita bien? Bueno, el partido de Bilbao estuvo bastante interesante, ¿no? Muy lineal en cuanto a acierto, competitividad. Hubo jugadores que destacaron. Ya se vio a otros jugadores que, bueno, empiezan ya a estar en dinámica, ¿no? De pretemporada, cercanos ya a arrancar la liga. Me convence, mira, una de las dudas que tenía yo era Dubljevic, pues ya sabemos lo que nos puede dar. Me parece que sí que nos va a dar lo que necesitamos de él. El problema que tenemos es que, claro, solo con 2-5, pues lo que nos ha pasado el de Soriano, pues lo íbamos a pagar y lo estamos pagando porque ni Cavaca ni Robinson para mí pueden jugar de 5, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que comentabas de Justa, desde que Scariolo lo mete en la selección de escolta, para mí es un jugador bastante distinto y me está gustando. Creo que tiene mucho que aportar en esa posición, lo cual le va a generar un problema a Jesús Ramírez porque hay overbooking, pero de los gordos, en el puesto de escolta, ¿no? Pero bueno, bendito problema, ¿no? Ahí ya gestionarán. Y bueno, pues quizás los rivales nos han permitido, el caso de Bilbao, ser más competitivos. El partido de Burgos, ya lo comentaremos, bueno, un poco de todo tuvimos. Mara, jugador destacado en el primer partido contra Bilbao. Hombre, ya lo habéis dicho, Belhains, es que, claro, él es el que está marcando la dinámica. Entonces es para mí. Y Stevenson, ¿no? Sí, también se le vio, pero Belhains es que no quiero hablar del de Burgos, pero es que cuando no está, es que se nota. Porque entonces, de Burgos le quiero preguntar a Pablo, ¿por qué esa diferencia entre el primer partido, el partido contra Bilbao, y la primera parte de Burgos y la segunda parte de Burgos? Bueno, yo creo que cuando defendemos y jugamos en equipo tenemos la capacidad suficiente de ganar muchos partidos, pero cuando no defendemos, pues otro equipo que nos mete 100 puntos y así vas a ganar muy pocos partidos. Si te meten 100 puntos, Burgos, con todo mi respeto, tampoco es el Madrid o el Barça, pues hay problemas. Entonces, bueno, esas desconexiones tienen que pulirlas y sobre todo también la defensa, porque no tenemos mal equipo. A mí me gusta, algunos todavía están aterrizando, pero yo que sé, hay varios fichajes, Robinson, DJ, que me están gustando mucho, entonces habrá que ver. Claro, decíamos en los anteriores programas, Víctor, que nuestros rivales, nuestros 3 primeros rivales no eran rivales reales contra nosotros, ni Tenerife, ni Valencia, ni Madrid eran rivales de nuestra liga, pero sí que lo son Bilbao y Burgos. Por lo menos hemos sido capaces de competir. Sí, ahí a ratos han jugado bien. ¿Sabes? Yo lo de Burgos, lo de la segunda parte, yo lo achaco más a tema de cansancio físico propio de la pretemporada. Al final son muchos partidos. Pero a mí el equipo, o sea, hay jugadores como Stephens que llegaba, bueno, no sabíamos exactamente qué rol iba a tener. Y él parece ser que tiene bastante claro el rol que va a tener, que es dar energía al equipo, pero de una manera brutal. Además, más allá de sus números, o sea, no va a hacer 15 puntos, 10 rebotes, pero toca todos los balones por arriba, por abajo. Belhains, como decís, pues Belhains es que es Belhains. O sea, y cuando tienes un jugador así, pues al final hay que depender de él porque para eso lo tienes. Y a Dubi lo estoy viendo en defensa más activo que el año pasado. Esperemos que lo dure. Y falta que por fin tengamos el roster completo, a ver si Joel Soriano juega el viernes y podemos jugar con nuestros 2 5. Porque claro, como dice Willy, Cavaca el 5, yo creo que no lo ve tampoco Ramírez.
porque el otro día lo probó en la primera parte contra Burgos y en la segunda no jugó. Y Robinson, pues depende contra qué pívot te lo puede hacer o no, pero le falta peso. Pero vamos, yo estoy contento. Es que Jesús Ramírez, Aldara, te pregunto a ti, todavía no ha contado con toda la plantilla completa para ningún partido. Claro, es que los pivots, es que sin pivots. A ver qué hacemos. Y no es cualquier pivot como yo, el Soriano, que yo creo que es que va a ser muy importante la plantilla. Y a mí Cavaca, personalmente, pues bueno. De 5 nada, pero de 4 me crea bastantes dudas, la verdad. Entonces, bueno. Y yo creo que también Spissu tiene que volver un poco a la dinámica, que es que acaba de volver del Eurobasket. Entonces, tan importantes que son los bases. Si los bases y los pivots, pues poco vamos a hacer. Pero bueno, yo creo que podemos estar más contentos con el equipo. Bueno, siempre decimos, el base es la base del equipo, pero sin un pivot el equipo cojea. Pero también es verdad que sin un escolta, sin un tirador, ya son 5 jugadores, son 5 posiciones y digamos 5 jugadores que sean capaces de responder. Otra cosa es luego que en estos primeros partidos y en estos, creo que llevamos 5 partidos, ahora va a ser el sexto. Bueno, yo creo que es una pretemporada. Oye, creo que igual que hemos dicho antes que las chicas sí que habíamos hecho en falta partidos competitivos, partidos duros contra rivales que tengan entidad suficiente, que nos pongan en nuestro sitio de cara a que luego juegas contra Brno y nos calienta la cara, pues por lo menos que Jesús Ramírez sepa a lo que está jugando y a la liga que está jugando. Ha elegido, yo creo, unos rivales, sí ha sido él, creo que había sido él. Sí. Ha sido él el que ha elegido, por lo menos dijo que había elegido él los tres primeros. Rivales. Me parece, bueno, más allá de que no son de nuestra liga, oye, que te pinten la cara los 3 primeros partidos de pretemporada, pues tampoco pasa nada. Pero puedes probar cosas que no puedes probar contra equipos de Corea. Es que, Alex, perdona, pero es que yo creo que la diferencia de los partidos que hemos estado viendo en parte tiene que ver con las pruebas que estará haciendo Jesús Ramírez, el entrenador, contra diferentes equipos. Entonces, que sí, que uno lo ganamos, el otro lo perdimos. Está mirando a ver quién encaja mejor en dónde. Lo que hablabais, Cavaca, pues 4, 5 no. Y entonces, claro, todas esas jugadas, porque contra el Bilbao hizo un buen cambio, según quien estaba en pista, él puso a otros y vio cómo se compaginaba. Entonces, claro, todas esas cosas, para eso tenemos la pretemporada, ¿no? Para ver quién encaja mejor con quién y de qué manera, para poder luego elaborar esas jugadas que son las que yo creo que nos van a tener muy contentos esta temporada. Y Joaquín Rodríguez 0 minutos, Alex, y Lucas apenas 2 y pico. Sí, no sé cuál será su rol, igual, sobre todo estando Justa jugando de 2, igual si tenían pocos minutos, sobre todo Lucas el año pasado, pues no sé cuánto pueden jugar. No sé. Además, bueno, sí, lo que leo en el chat, que sí que es verdad que Lucas jugó con el sub-22, tampoco sé si estaba para mucho. No sé, creo que fue el día siguiente el partido de Burgos. Pero claro, lo de Joaquín sí que me choca un poco más. Víctor, próximo partido amistoso en el Felipe, Memorial José Luis Abós contra Benfica. Puesta de largo en casa. ¿Qué esperamos de este equipo? ¿Crees que el míster ya tiene encajados los roles de cada jugador? A ver, no los tendrá encajados del todo, pero el equipo siempre en la presentación pues quiere gustar a la afición. Entonces yo estoy seguro que veremos un buen partido. Y encajarlos, pues yo creo que es que hasta que no esté Joel Soriano recuperado, no encajará todo como quiere el míster. Al hilo de lo que decía desde el tema de con Langarita y con Joaquín, a ver, Joaquín tiene un hándicap que no es cupo. O sea, yo creo que ahora mismo los descartes, porque tiene que haber un descarte, recordemos, para Jesús Ramírez, yo creo que el descarte o es Joaquín Rodríguez o es Cavaca. Si está recuperado Joel Soriano. Lucas no puede ser nunca el descarte porque solo hay 4 cupos y él es uno de esos 4. Otra cosa es lo que juegue. Pero lo de Lucas, es que lo de Lucas es algo raro porque el otro día jugó con el U22
y después fue Burgos y lo sacó el último minuto, a mí eso me huele a castigo, Sí. sinceramente. ¿Pero por qué? Bueno, a saber. Pues si lo acaba de Pero- conocer, ¿de que Bueno, lo va a pero habrá castigar? entrenamientos, pasan cosas. Bueno, vamos a ver. No, ¿no? claro, pero lo va a Pero entrenar, igual es que no lo igual sé, tampoco puede es- venir a entrenar. No sé, ¿eh? Igual es que, Lo que no puede- claro, si está con la U22, tiene que jugar con U22 y no puede jugar tanto, o sea, perdón, jugar, entrenar tanto con las, o No, sea, no, con él es los jugador del grandes. primer Sí, equipo. no está en la plantilla Es jugador del 22, aunque el primer otro día equipo. jugase con ellos. Sí. Ah, vale, vale. Bueno, por eso. Perdón. ¿Creéis que O sea, él solo entrena y juega con el primer Sí, equipo. es jugador de primero. Vale, ¿Creéis vale. que este partido tiene más importancia de la que parece de cara a ganar la confianza necesaria para empezar la liga? A ver, yo Sí. creo que un poco de cara al aficio, pero a ver, el rival es lo que es. Quiero decir, quedó campeón de la temporada pasada de la Liga Portuguesa, que la Liga Portuguesa no destaca precisamente por su potencia dentro de Europa, ¿no? En el baloncesto. Jugaron BCL, pero fueron eliminados. Y este año creo que también juegan BCL. Están mirando un poquito, haciendo un poquito de scouting a través de... Recordemos que nosotros ni siquiera alcanzamos la BCL. No, desde luego. Sí, pero bueno, salieron... Y el año pasado nos ganó el Oporto, ¿no? Sí. En la FIBA local, no nos Sí, ganó el Oporto. el Oporto tenía un equipo más apañado de lo que parecía. Digamos que tienen básicamente 3 jugadores. Un alero llamado Justin Swing, otro llamado Yusuf, que es un pivot, y un tal Kobe McEwen, que es un base, y ya. Lo demás pues son gente nacional, que insisto que no destaca el baloncesto portugués por su calidad dentro de Europa, ¿no? Pero bueno, más allá de no hacer el ridículo, pues nos valdrá. Y a España le ganaron de 1 en la preparación. Bueno, Portugal. es que España, precisamente Bueno, estoy seguro de que Chus Mateo va a ser capaz de Buah, dar la vuelta a tremendo. toda Sí. esta, Sí, a toda esta imagen que nos ha dejado el Eurobasket. bastante lamentable. Willy, ¿te parece si le damos una vuelta a todos estos comentarios que nos están contando desde el chat? Monsolítico está muy activo, sí. pero hay otros cuantos comentarios interesantes. Bueno. ¿Le das un repaso? No a Sí, Monsolítico. bueno, pues tenemos por aquí a Ramón que nos comenta que lo de Lucas no tiene buena pinta, que a ver si el de Segovia tenía algo de razón, que ya le fastidiaría a Ramón y a todos, y que bueno, que el poderío del baloncesto asiático es el que era y nos eliminaron en Corea, ¿no? Por aquí Comín recrimina un poquito a Laura animar a Valencia, ¿desde cuándo, no? Pues bueno, yo creo que guay. Bueno, tenemos por aquí también a Laura, a Mara, que está en el programa, a Marta Ortiz, ¿no? Laura Ben, MJBC. Las Lauras. MJBC, que está por aquí también. Marta Ortiz, que comenta que animarla, me imagino que será ya lo diré. A Ney, pues no le va a doler, ¿no? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Le aplaudiremos y si toca jugar contra ellas y ya está, ¿no? Y bueno, el chat está bastante activo y un poquito pues comentando lo que ha ido pasando durante el programa. Bueno, 48 minutos de momento que llevamos aquí hablando de Casa de Mon, pero yo creo que podemos ir zanjando, al menos por hoy, podemos ir zanjando la élite del baloncesto aragonés en el programa. Ya sabéis que además de hablar de ACB y hablar de Liga Femenina, también queremos darle un espacio a la segunda FEB y a la tercera FEB, además del U22, pero entre tanto y entre medias tenemos algunas secciones que nos han ido pareciendo chulas y que además en las redes sociales la sección que voy a dar paso ahora ha tenido un considerable. Pablo, que te nos caes. Nos ha caído contigo. Son las cosas del directo. Contenidos virales y divertidos de redes sociales sobre baloncesto aragonés. Así que, Alex, Pablo, ¿qué habéis cazado en esta semana en Twitter, en Instagram? Damos paso al vídeo de cuando suena la red.
Muy buenas a todos, compañeros, oyentes de Desde 675. Espero que estéis todos bien. Yo hoy estoy aquí para traeros una nueva jornada de tweets en esta sección llamada Cuando suena la red. Seguimos de pretemporada, seguimos sin demasiados partidos oficiales, pero bueno, la semana pasada ya fue un auténtico exitazo, tuvo muchas interacciones y es que no se libra nadie, puede salir cualquiera en estos tweets. Entonces, bueno, vamos con nuevos tweets. Tengo que decir que lo he separado en dos partes esta vez porque, bueno, no podemos obviar que mañana el Casaemón femenino se juega uno de los partidos más importantes de la temporada para clasificarse a la Euroliga. Si quiere hacerlo tendrá que ganar de 22 puntos en casa. Entonces, bueno, he puesto varios de ese asunto, pero luego también de otros equipos relacionados con el baloncesto aragonés. Así que, bueno, espero que os guste y vamos a ello. Bueno, en primer lugar encontramos varios mensajes de ánimo de personas que probablemente todos conozcamos, Vega Jimeno, Andrea Vilaró y Pablo Lolaso, animando al equipo, animando especialmente a Mariona para la eliminatoria, confianza plena y bueno, siempre está bien recibir este tipo de comentarios. Continuamos en esta encuesta con casi 160 votos donde nuestro compañero Arruego nos preguntaba si confiábamos en la remontada y el resultado fue claro, y es que la gran mayoría sí. Y por si fuese poco, con el porcentaje tan grande de personas que confiamos en la remontada, los comentarios también se llenaron de personas explicando el motivo, y es que si remontamos en 7 minutos 15 puntos, perfectamente podemos ganar de 22 y encima jugando en casa. Bueno, y también hay tiempo para el cachondeo, y es que tras la llegada de Carla Leite a Zaragoza, algunos usuarios aprovecharon para soltar algún comentario relacionado con aquellos iluminados, dice este usuario, que bueno, no confiaban en su llegada y que daban por hecho que por mucho que estuviese fichada y que lo hubiesen confirmado 27.000 veces, que no iba a venir a jugar a Zaragoza. Bueno, aquí la tenemos y seguramente en la Supercopa ya la veamos. Y bueno, tampoco nos podemos olvidar del masculino, y es que la derrota en Burgos después de ir ganando 17 puntos sirvió para sacar a relucir alguno de estos memes, ¿no? Donde, bueno, esperemos que la temporada no vaya como está yendo la pretemporada y vaya un poquito mejor, porque bueno, si no veremos este meme muchas veces y en muchos programas. Y bueno, finalmente, para terminar y salir un poco de la esfera Casademón, encontramos este tuit de Cordepalo alabando un poco, ¿no?, el partidazo que se marcó Gatel. Con tan solo 10 minutos en pista metió 14 puntos, fue el más valorado, un auténtico partidazo que sirvió para la primera victoria en Copa del CBZ. Y bueno, hasta aquí la sección. Ya veis que esta semana no ha habido tantos tweets divertidos porque, bueno, la situación era la que era, pero vamos a confiar en la siguiente sí que haya muchos momentos de risa, a apoyar a todos los equipos aragoneses y a que les vaya fenomenal a todos. Un saludo. Y empezamos con los partidos de segunda FEP. Decíamos al principio victorias tanto de Peñas como de CBZ ante dos rivales que, bueno, que prácticamente no le prestaron o la importancia que tenían los partidos para ser la Copa España, o bien todavía estaban en un rodaje que no habían empezado a por lo menos a encajar las piezas de cada uno de los equipos. Salou por parte de la eliminatoria con CBZ, que CBZ no tuvo ninguna piedad, estuvo ganando de 20 prácticamente todo el partido, en un partido muy brillante por parte de CBZ. La verdad es que ya teníamos ganas de verle ganar. Y por otro lado, el Huesca, que como decíamos al principio, cuenta sus partidos por victorias y que va a tener, estoy seguro, un equipo, todavía le falta encajar, todavía le falta alguna pieza, pero va a tener un equipo que desde luego, y a mi juicio, no va a tener ningún problema en acceder a los playoffs. Ojalá sea para jugar esos playoffs ya de ascenso, para el ascenso a la locura. Bueno, y para comentar estos partidos tenemos a Pablo, Alex, Mateo, bienvenidos. Pablo, Alex, Mateo y Willy, claro. Buenas. Bienvenidos los tres, los cuatro, junto con Willy, aunque Willy está siempre, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Empezamos, si queréis, por Huesca, sin piedad, ante un rival que podemos decir que casi ni pisó la capital oscense, Bisbal Basket, con un juego bastante pobre, pero además con un Huesca que arrasa. Y el partido, resúmenoslo si quieres, Mateo, pero es que no hubo rival. Bueno, yo creo que es que fue un poco las dos cosas que has dicho, ¿no? Que por un lado, la verdad es que el Peñas estuvo muy bien a lo largo de todo el partido, jugamos con un ritmo espectacular, la verdad, y además porque teníamos una rotación bastante corta, tanto hoy como el otro día contra el CBZ,
pero sobre todo también un acierto tremendo y sobre todo yo destacaría la energía con la que jugamos. Luego, aparte lo que comentabas también, Bisbal Basket, pues la verdad es que dio la sensación de ser un equipo muy flojito, la verdad, con varios jugadores que tenían el nivel muy justo para esta liga y segura que tendrá una temporada difícil. Su entrenador era consciente, en rueda de prensa, pues bueno, lo dejó caer un poco y también de que viajaban en el día y que la mayoría de los viajes iban a hacerlos en el día, o sea que tiene pinta. Pero bueno, la verdad es que el Peñas fue un partido muy positivo, incluso otra vez con aportación de la cantera, que parece que esta temporada está empezando a ser un habitual. Y todavía sin ese 5 que tiene que llegar, que el día que llegue, pues aportará al interior y al juego interior del Huesca ese poderío que todavía le falta. Sí, la verdad es que es un poco lo que falta para cerrar la plantilla, que es una plantilla que tiene muy buena pinta. El otro pívot que hemos traído, Badmus, la verdad es que bueno, está adaptándose, pero está dejando ver cosas interesantes. Varios aficionados ya de Huesca hemos hablado que se parece bastante a Abdul Salam, que teníamos la temporada pasada, quizás con un poquito más de movimientos, pero es un jugador bastante parecido. Y luego también durante este partido pues vimos el debut de Jaden Wells, que por fin ha llegado tras todos los problemas para traerlo desde Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que es un jugador que tiene, bueno, dejó una actuación bastante ilusionante. Es un jugador tirador total. Tiró 9 triples durante el partido, solo metió 2, pero la verdad es que las sensaciones, que es muchas veces algo importante con los tiradores, son de que es un jugador que tiene muy buena pinta, así que es un poco liviano físicamente, pero tiene muy buena pinta. Y bien es cierto que jugó sus primeros minutos cuando llevaba en Huesca menos de 48 horas, o sea, había completado un entrenamiento, así que fue ilusionante. Sí, ilusionante es la palabra que define yo creo que a un Peñas que va a luchar por todo y todo lo que no sea eso es mentira, porque va a tener una plantilla competitiva como el que más. Sí, la verdad es que tiene pinta de que el equipo es muy competitivo. Ya como comenté en el programa inicial que hicimos, la verdad es lo que se ha fichado aquí dentro han sido certezas de la liga. Luego también los jugadores que se han quedado son muy importantes. De hecho, este último partido, pues el MVP ha sido Héctor Figueroa, que estuvo pues, como una auténtica metralleta, la verdad. Se llevaba, creo que eran 11 puntos en los primeros 3 minutos del partido. O sea, estuvo espectacular y que es un jugador que yo creo que va a ser fundamental esta temporada, la verdad. Y CBZ, Willy, te pregunto a ti, te digo lo mismo que a Mateo, un equipo que sorprendentemente sólido, un juego interior muy potente, vimos estrenarse a John Sao, empezó con 2 triples seguidos que a todo el mundo levantó casa al pabellón, luego estuvo más fallón, pero bueno, se liberaba para tirar, luego entran o no entran. Cuéntanos, Willy, ¿cómo viste este CBZ? Bueno, pues un CBZ muy superior a Salou, ¿no? Salou que no sé si les faltaban jugadores, entiendo que sí, porque vino con 9. Con una plantilla muy mermada en cuanto a incluso al número de efectivos. Con un jugador estrella, no me acuerdo el nombre, el que jugaba de 5, pero... Traoré, efectivamente. Que se fue a 32 puntos, creo recordar, 30 o 32 No sé puntos. si su rol es tanto de 5, porque por altura no lo parecía, lo hizo muy bien, pero no tenían mucho más. Entonces, claro, pues los Edu Gatell, Knowles, etcétera, pues hicieron estragos en la pintura, ¿no? Y luego el equipo también estuvo bastante acertado, como decías, John Zhao, que debutó con dos triples seguidos, el segundo de ellos incluso un tanto arriesgado, ¿no? Y bueno, el resto de jugadores, Aso jugó francamente bien, bueno, le salió el partido perfecto ante un rival que, insisto, me da la sensación de que no va a poner en grandes problemas tampoco a Peñas. Pablo, ¿qué os sorprendió más de CBZ y de Peñas? La solidez del Peñas, la solidez del CBZ, dos equipos que a priori los objetivos son distintos por los motivos evidentes que todos conocemos,
pero que sin embargo, oye, los dos están haciendo, bueno, vamos a calificar la Copa España como pretemporada. Si alguno de los dos la gana, entonces diremos que han jugado a ganar el título. De momento vamos a calificarla como pretemporada. Sobre todo para Peñas, porque apenas ha tenido ningún partido de pretemporada. ¿Qué veis? ¿Qué os sorprende más? ¿La solidez de un equipo como Peñas o la solidez de un equipo como CBZ? Hombre, la solidez de Peñas es indudable, pero bueno, yo creo que es algo que podíamos esperar, ¿no? Al final ya estaba sentado en la categoría, estuvo a punto de ascender el año pasado, pero sí que es verdad que lo que he visto más, ¿no? El CBZ me está gustando mucho la evolución, creo que hicieron un partido muy serio, aunque el rival fuese inferior, pero no sé, a mí me está gustando cómo están evolucionando y cómo están encajando las piezas del equipo ahora que ya está la plantilla completa con la llegada de Sao. Alex. Yo he de decir que no me quedo en concreto con ninguno de los dos, porque por una parte, Peña sí que es verdad que lo que dice Pablo está más asentado en la categoría, pero también está que le falta ese 5, venían con menos pretemporada y se ha llevado los 2 partidos que ha jugado de Copa. Pero claro, por otra parte, CBZ recién ascendido y los 3 partidos que ha jugado, por mucho que 2 hayan sido derrotas, ha sido un equipo que pues ha jugado bastante bien. Contra Salou ya se vio, quizá Salou pues sí que o tenía menos nivel o tenía menos jugadores. O sea, solo tenían un jugador que fue Brahima Traoré. Pero eso no sé con quién quedarme exactamente, no hay un ganador claro en esa lucha, digamos. Mateo, próximo partido CBZ Peñas, Peñas CBZ, ¿crees que se va a parecer en algo al último Peñas CBZ? Ahora mismo no tengo la cabeza muy bien en el calendario donde se juega el primer encuentro entre ambos, pero... Yo tampoco, pero te lanzo. Sí, yo creo que, bueno, una vez ya desarrollada la temporada, plantillas cerradas, no es lo mismo jugar ahora en Copa España, que bien es cierto que aunque hayamos jugado pues los dos esta jornada contra un equipo más flojo, la anterior entre nosotros, pues es cierto que no se pueden sacar muchas conclusiones porque se prueban muchas cosas también. Luego al empezar la liga las rotaciones se acortan, los minutos se aprietan más. Se empieza a ver la realidad de los equipos y se empiezan a ver pues las flaquezas o las fortalezas. Entonces yo creo que en el futuro se irá viendo. Bien es cierto que yo la sensación que tengo viendo las plantillas y los equipos, y porque bueno, al fin y al cabo yo viendo este tipo de ligas varias temporadas, es que el Peñas va a estar en un punto un poco más alto de la clasificación que el CBZ, a priori evidentemente, luego el baloncesto nunca se sabe. Básicamente porque, bueno, al fin y al cabo es que el CBZ es un equipo que acaba de ascender y ha hecho una plantilla bastante completa. Va a ser un recién ascendido, pero tiene que asentarse. Al fin y al cabo, incluso hay más jugadores que son novatos que, digamos, los que hay en el Peñas. Pero bueno, eso, como digo, siempre es a priori, luego las realidades llegan y luego los equipos tienen rachas y mejores momentos y peores. Nos dice, bueno, por aquí Peñas CBZ el 10 de diciembre, CBZ Peñas 28 de marzo. En cualquier caso, y por no irnos de la Copa España, próximo partido, dado que está en el mismo grupo E, Peñas Salou. A priori, si Salou juega a lo mismo que jugó contra CBZ, va a ser un paseo de Peñas. Sí. Sí, yo creo que bueno, pues será un partido parecido, ¿no? al que vimos el otro día o al que se pudo ver en Zaragoza, porque pues bueno, el Salou es un equipo que de plantilla va justito también, está en la tabla baja. Y bueno, pues es un partido, como he dicho, pues para poder probar cosas y quizás alguna idea que tienes en la cabeza y no has desarrollado tanto. El equipo acaba de empezar, apenas, como habéis dicho, apenas ha habido partidos de pretemporada. Entonces, pues este partido puede servir para probar ciertas cosas, siempre teniendo en cuenta de que no te puedes relajar tampoco y hay que ganarlo para poder continuar a la siguiente fase en la mejor posición posible. Y Alex, Pablo, cualquiera de los dos, próximo rival en Copa España de CBZ será el que ha dejado Peñas, el Bisbal Basket, que sería el que le queda por jugar. La pregunta es evidente, Peñas fue infinitamente superior a Bisbal, ¿creéis que CBZ también lo va a ser?
Yo creo que sí. Creo que va a ser superior, pero sí que es cierto que tanto CBZ como Bisbal se juegan llegar a las 2 victorias. Es que igual no va a ser tan fácil como puede parecer a priori con el partido de Huesca y con también el partido de Bisbal ante Salou, que estuvo muy igualado. Pero sí creo que va a estar un paso por encima, creo que va a estar en CBZ. Pablo, ¿coincides? Movías la cabeza, coincides con Alex. Sí, yo creo eso, que igual no resulta tan fácil como al Huesca, pero yo creo que se puede ganar y además partido importante para ambos por eso de llevar las mismas victorias. Willy, por terminar con el análisis de estos partidos, decíamos ya desde el principio que cada partido que habíamos ido viendo a CBZ, que le hemos visto, bueno, 1 o 2 más que a Peñas, hemos visto cómo ha ido avanzando, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido poniendo las cosas. El entrenador Rubión ha ido poniendo las cosas en su sitio. A Peñas le hemos visto estos 2 partidos, pero es que el primer partido de Peñas, la segunda parte salió con 2 revoluciones más y las ha mantenido en este partido. ¿Cómo ves ese encaje en ambos equipos, aunque sea muy rápido? Bueno, pues son adaptaciones típicas de pretemporada, un equipo que está muy consolidado en la segunda FEB y que será seguro, claro candidato a pelear por el ascenso. CBZ, la incógnita, yo creo que no, visto los rivales que hay por ahí, no va a sufrir para no descender, desde luego no va a tener problemas, pero ya veremos hasta dónde llega en playoffs, ¿no? Va a depender mucho de lo que sea capaz de hacer el entrenador y del rendimiento que den los jugadores, que hasta ahora no está siendo malo, ni mucho menos. Estamos en pretemporada, algunos partidos, ahora ya estamos en competición, como sea la Copa, y ya se empiezan a ver cositas, pues bueno, la autoridad de un Gatel, ¿no? En la zona, aunque con tanta experiencia, altura, envergadura y kilos, pues es francamente difícil de mover, ¿no? Vamos a ver cómo resulta John Zhao y, bueno, pues los Alvarado, los Arjol, los Pablo Aso, bueno, hay Aragonés, hay jugadores muy buenos. El propio Daniel Muñoz también hizo un partidazo, ¿no? Sí. Jugando al 5. Quiero decir que para mí es un equipo que si funciona bien, CBZ puede estar arriba, puede. Sí. A quien creo que no le cabe ninguna duda de lo que es estar arriba, sobre todo porque él es siempre muy top, es a David, porque esas estadísticas, ese análisis numérico y ese cumpleaños, que por cierto lo celebra hoy porque es hoy, es el que nos cuenta las cosas más curiosas de